Hola, en este video haremos un breve repaso del concepto de subespacios vectoriales. Comenzamos. La definición de subespacio es como sigue. Arrancamos con un K espacio vectorial y un subconjunto F dentro de ese subespacio. Entonces decimos que ese subconjunto es un subespacio vectorial si cuando restringimos las operaciones del espacio V, le llamamos operaciones heredadas, al conjunto F, entonces F satisface todos los axiomas para ser espacio vectorial. Entonces decimos que es en sí mismo un K espacio vectorial. Según esa definición, para verificar si un dado subconjunto es un subespacio, deberíamos tomar las restricciones de las operaciones y verificar todos los axiomas nuevamente para el conjunto F. Afortunadamente hay un resultado, una caracterización que nos permite ahorrar bastante trabajo, y dice lo siguiente: dado el subconjunto F en un espacio vectorial V, ese subconjunto será subespacio si y solo si cumple estas dos condiciones que están aquí. Primero, que sea no vacío, o equivalentemente también podemos pedir que contenga el vector nulo, y que sea cerrado para suma de vectores y producto por escalar. Esto es lo que sería ser cerrado por combinaciones lineales. Bien, entonces en los ejercicios de verificación de subespacios lo que debemos chequear son estas dos condiciones simplemente. Para eso tenemos que tener un subconjunto dentro de algo que ya sepamos que es un espacio vectorial, como V en este caso. Tenemos un teorema, uno de los resultados importantes en el contexto de subespacios, que afirma que si interceptamos subespacios, obtenemos de nuevo subespacios. Vamos a discutir un poquito el argumento de este resultado. Consideremos entonces una familia F sub lambda. Aquí lambda es simplemente un índice, está en algún conjunto de índices y ese conjunto de índices puede ser finito, infinito, no interesa en este contexto. Entonces tenemos una familia indexada F sub lambda donde cada F lambda es un subespacio vectorial de V. Y formamos la intersección, le llamamos F a esa intersección. Interpretamos sobre todos los índices posibles y eso nos da un conjunto. Ese conjunto, de nuevo, es un subespacio vectorial. Eso es lo que está afirmando este teorema. Y para poder concluir eso tenemos que chequear estas propiedades, nuestra caracterización de subespacio. Entonces tenemos que ver que F, definida como esta intersección, cumple con estas dos propiedades. Entonces veamos qué pasa con el vector 0. El vector 0 pertenece a cada F lambda porque cada F lambda es subespacio. Entonces el hecho de pertenecer a cada F lambda es la condición para decir que 0 está en la intersección. Por tanto 0 pertenece a F. Ahí F ya satisface la condición 1. Contiene el vector nulo. En cuanto a la condición 2, tomemos dos vectores U y V en F. Lo que queremos concluir es que si sumamos estos vectores o si multiplicamos por escalares, el resultado queda atrapado en F. Entonces U y V pertenecen a cada F lambda porque están en la intersección de todas las F lambdas. Entonces, como cada F lambda es un subespacio, si formamos esta combinación lineal V por U más C por V con V y C escalares, ese resultado va a quedar dentro de cada F lambda y por tanto el resultado queda en la intersección F, como concluimos aquí. Entonces ese es el argumentito que nos permite concluir que el enunciado de este teorema es verdadero. Una observación importante aquí es que la unión de subespacios en general no es un subespacio. Basta que piensen en el plano, en R2 por ejemplo, y toman el eje X, recta que pasa por el origen, es un subespacio. Y el eje Y también va a ser un subespacio. Si tomamos la unión de esos conjuntos, obtenemos una cruz que no cumple más la condición de ser cerrado, por ejemplo, para la suma de vectores. Ese conjunto cruz, que es la unión del eje X y el eje Y, no cumple la condición 2. Tomamos dos vectores, uno digamos sobre el eje X y otro sobre el eje Y. Al momento de sumar, la suma queda fuera de esa unión de conjuntos.
Veamos algunos ejemplos. Consideramos este conjunto que estoy anotando así, C de ABR. Este es el conjunto de todas las funciones con dominio el intervalo AB y codominio R, la recta real, que son continuas. Entonces habíamos visto en el video sobre espacios vectoriales que el conjunto de funciones de cualquier dominio a un cuerpo es un espacio vectorial. Acá estamos tomando un caso particular de ese ejemplo. El cuerpo es R y el conjunto X del dominio es un intervalo AB de la recta. Y en esa situación tiene sentido hablar de continuidad. Entonces exigimos ahora que la función sea continua. Eso entonces nos da un subconjunto de este espacio grande. El conjunto de todas las funciones del intervalo AB en R es un espacio vectorial. Y dentro de ese conjunto nosotros escogemos ahora las que son continuas. La afirmación es que ese conjunto es un subespacio. Veamos. El nulo de este espacio de funciones, es la función nula. Y sabemos que esa función es continua. Por tanto, el vector nulo pertenece a este conjunto que estamos analizando. Si f y g son dos funciones continuas, que sí que pertenecen a este conjunto, y c es un número real cualquiera, entonces sabemos que la suma de funciones continuas permanece continua y el producto de una función continua por un número real, en este caso, sigue siendo una función continua. Entonces aquí vemos que se cumple la segunda condición. La suma de elementos de ese conjunto queda atrapado allí y el producto por escalar también. Vamos a anotar por S sub n K el conjunto de matrices n por n simétricas con entradas en el cuerpo K. Entonces eso me da un subconjunto de todas las matrices cuadradas n por n con entradas en K. Y afirmamos que también es un subespacio. De nuevo, la matriz nula, que es el vector nulo en este espacio de matrices, es una matriz simétrica. Recuerden que la matriz simétrica se caracteriza por ser igual a su transpuesta. Entonces, si transponemos la matriz nula, obtenemos de nuevo la matriz nula, por tanto, tenemos simetría. Entonces, el vector nulo está en este subconjunto. Ya si tomamos dos matrices A, B en este conjunto, entonces matrices simétricas, y un par de escalares cualesquiera, formamos esta combinación lineal. Escalar A por matriz A más escalar B por matriz B y calculamos su transpuesta. Nuestro objetivo es ver que al transponer obtenemos la matriz original que está dentro del paréntesis. Aplicando la propiedad de transpuestas, sabemos que esto abre sobre la suma y el escalar sale. Entonces queda A por A transpuesta más B por B transpuesta. Ahora A transpuesta y B transpuesta son iguales a A y B respectivamente, dado que esas dos matrices originalmente estaban en el espacio de matrices simétricas. Y aquí concluimos lo que queríamos. Entonces esta combinación lineal de matrices transpuesta es ella misma. Entonces esa nueva matriz queda de nuevo en el conjunto S sub n de K. Consideremos este conjunto aquí. Vamos a anotar como F sub P de AB en R el conjunto de todas las funciones del intervalo AB en R que en el punto P se anulan. Entonces acá implícitamente estamos diciendo que P tiene que ser un punto del intervalo AB para que tenga sentido hacer esta evaluación. Entonces tomamos un intervalo AB, tomamos un punto en ese intervalo, un punto determinado, y consideramos todas las funciones que se anulan en ese punto. Y afirmamos que eso también da un subespacio. De nuevo, empezamos analizando el vector nulo de este espacio. Lo habíamos anotado por E en el video anterior sobre espacios vectoriales. De la función nula se anula en cualquier parte, entonces particular se anula en el punto P. Y esa es la condición para pertenecer a este conjunto F sub P. Entonces está ahí. Si tomamos dos funciones fg en este conjunto y un escalar r, entonces fíjense en esta combinación c por f más g es una nueva función que cuando lo evaluamos en P, la definición de esta combinación de funciones es tomar c y multiplicarlo por f de p y a eso sumarle g de p. Esto aquí es entre los reales. Pero bueno, f de p y g de p son 0.
Entonces tenemos esta expresión que nos da 0. Así concluimos que esta combinación de nuevo se anula en P. Entonces eso queda atrapado en el conjunto f sub P. Noten que aquí simplemente tomé un escalar y no un segundo escalar para multiplicar a g. No es necesario hacer eso, en realidad basta con que consideremos uno de los sumandos escalado por un escalar. Porque si siempre podemos, digamos, si tuviera otro escalar multiplicando a g, siempre podemos hacer como una factorización para que quede uno aquí y se ajusta con un solo escalar. Piensen un poquito en esto si les parece nuevo y ejercítense en entender que da lo mismo tomar una combinación de esta forma que tomar con los dos escalares como estuvimos haciendo acá en el caso de las matrices, por ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Consideremos f sub 0 de r en r. Va a ser el conjunto de todas las funciones de r a r que cumplen esta propiedad que está aquí. El límite cuando x va para infinito de esa función es 0. Todas las funciones que cumplen esta propiedad van a estar en este conjunto. Afirmamos que eso también es un subespacio de este espacio grande que es el conjunto de todas las funciones de r en r. Veamos de nuevo, el vector nulo es la función nula. Y pues como es constantemente 0, vale obviamente esta relación que está aquí. El límite cuando x va para infinito de la función nula es 0. Entonces ese elemento está en nuestro subconjunto. Perdón. Ahora, si tomamos dos funciones f y g que están en ese conjunto considerado y un escalar c en r, tenemos que calcular entonces el límite cuando x va para infinito de esta expresión, de esta combinación. Y aquí aplicamos propiedades de límites. Entonces, como el límite existe, el límite es 0, entonces podemos operar acá, abrir el límite sobre esta sumatoria y sale el escalar c. Entonces obtenemos esta expresión que está aquí. ¿Okay? Y como los límites de f y de g en ambos casos dan 0 cuando x va para infinito, obtenemos 0 más 0 igual a 0. Bien, entonces esta combinación de funciones de nuevo cumple la propiedad para estar en f0. Acá tiene que ser f0, pequeño errorcito. Está en este conjunto. Bien, y aquí les dejo una lista de 15 ejercicios para que ustedes practiquen situaciones diferentes de subconjuntos. En cada caso tienen que determinar si el conjunto especificado es o no un subespacio vectorial. Noten que todos los ejemplos que vimos son casos positivos en que cumplieron las dos propiedades. Aquí va a haber alguno o algunos que no cumplen las dos propiedades, las dos condiciones. Entonces tienen que trabajar con cuidado e identificar realmente cuáles son subespacios y cuáles no. Bien, con eso finalizamos entonces este video. Gracias por su atención.